Bueno, pues aquí vamos a pasar esta noche con la autocaravana. Como veis es un parking, un aparcamiento de tierra. Estamos en un pueblo chiquitito que se llama Bueño. Es un pueblo de poco más de 100 habitantes. Está cerquita de Oviedo, está como a unos 13 kilómetros de Oviedo y muy cerquita de la central térmica Soto de Ribera, que está como a 3 kilómetros o así creo. Pues eso, que este va a ser un vídeo un poquito peculiar porque es un pueblo muy pequeño, pero este pueblo se caracteriza sobre todo por el número de hórreos que tiene, que no es el pueblo que más tiene, porque sé que hay un par de pueblos que ahora no me acuerdo el nombre, pero que tienen mayor número de hórreos. Este sería el tercero, puede que hasta me equivoque, pero creo que es el tercero con mayor número de hórreos por superficie. Creo que son 47 hórreos, pero puede que me esté equivocando, porque lo estoy diciendo todo de memoria y a lo mejor se me está yendo un poco la pinza. Pues imaginaos, 47 hórreos en un pueblo tan chiquitito como este, que tendrá poco más de 100 habitantes, pues nada, que os lo voy a mostrar. Mirad, aquí tenéis las partes de las que se compone un hórreo. Ya vosotros en todo caso hacéis pausa y le echáis un vistazo, ¿vale? Pues está empezando a llover, o sea que la hemos fastidiado. Bueno, pues esto que veis aquí es el antiguo lavadero, por lo que veo. Esto tiene aspecto como de abrevadero. Y este es el típico lavadero de los pueblos. Con el techo de madera todo. Bueno, pues ya estáis viendo que aquí, solo aquí ya en esta parte, vemos 1, 2, 3, 4 hórreos. Me parece a mí que vamos a tener que dejar esta grabación para el día de mañana porque está empezando a llover y nos vamos a poner pingando. A pesar de que llevamos chubasqueros, claro. Aquí tenemos 2. Y aquí otros 2. Pues yo estaba equivocado porque pensaba que el pegollo era la parte de arriba, la piedra esa que hay allí, pero eso por lo visto se llama la muela, que es lo que impide que los roedores subieran al hórreo para comerse pues los alimentos. Y esto, las patas por así decirlo, es el pegollo, lo que llaman aquí el pegollo. Mira qué buena leña tienen aquí, que aquí de noche todavía hace frío en verano, Mira, veis, aquí al lado mismo hay otros 2. Y allá al fondo hay otro. Bueno, pues aquí tenemos otros 4 muy juntos, todos ellos. Es que este es enorme, Es la panera. Sí, este más bien tiene un aspecto de panera, porque tiene dos moños, creo que se llama lo que hay ahí arriba, y tiene 6 pegollos. Normalmente los hórreos solo tienen 4 pegollos. Y aquí, como veis, hay otros 3. Ya veis que uno de los usos que le dan hoy en día es meter el coche debajo a modo de garaje para que no le dé el sol. Incluso meter la ropa debajo tendida para que no se moje.
Y hay un quinto hórreo un poquito más allá. ¡Ey! Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra. Es una pena que tengamos el día que tenemos, que está nublado y lloviendo, porque como digo siempre, la grabación sería muy distinta si tuviéramos sol. Pues mira, no sé si se apreciará, pero allá arriba hay un cartel que pone Maderas Suárez, fabricación y restauración de hórreos y paneras. Teléfono 689, bueno, no voy a decir el teléfono, en todo caso, al que le interese ya, pues que tome nota. Bueno, como veis, algunos los están restaurando. A este le están poniendo un tejado de teja nuevo. Y me estoy dando cuenta de que están reformando algunas casas aquí. Como que el pueblo que está ganando, pues, habitantes. Aquí tenemos otros 4, aunque no veis el que está detrás de este. Pero aquí tenemos otros 2 más. Es que hay hórreos por todas partes. Y lo más interesante es que están casi todos en muy buen estado, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, sigo el canal de Ilux Aventura, supongo que muchos de vosotros también lo seguís, de Álvaro. Por cierto, un saludo a Álvaro, mi tocayo, que se llama como yo. Y él enseña muchas veces algunos hórreos que están en un estado deplorable. Mirad, este de abajo tiene un carro. Mira qué carro más guapo. Un carro antiguo, ¿eh? Fijaros, solo desde aquí voy a hacer una toma circular y vais a ver la cantidad que hay. Mirad, ahí hay uno, que por cierto tiene el tejado ya muy hecho polvo y está prácticamente en ruinas, como la casa que hay al lado. Pero parece que hay un montón de gallinas allí apoyadas. Un poquito más para acá, ahí hay 2 más. Un poquito más para acá tenemos otro ahí, otro aquí y otro detrás. Pero es que si me giro, aquí detrás tenemos, pues creo que otra panera, la que tiene los 2 moños arriba y que tiene 8 pegollos, es enorme. Y luego el de la derecha, que es otro hórreo. Y luego la penita que me da ver una casa como esta, veis que el tejado se ha venido abajo. Mirad. Qué pena. Una casa como le gusta a Álvaro de Ilux Aventura, con ese corredor enorme. Pasa que reformar esta casa cuesta una pasta, ¿eh? Esto no sé qué será. Parece como un escenario para hacer eventos o algo, pero no entiendo esto. Jolín, un pueblo tan pequeño y un escenario tan grande. Pues deben celebrar eventos aquí. No sé si es porque ahora en verano hay fiestas o algo, pero tienen ahí sillas. Creo que allá abajo hay una sala de exposiciones porque pone César Fernández Pellos Sastre. Las piedras tienen vida. Del 19 de junio al 14 de septiembre de 2025. Pero está cerrado ahora. A mí es que estos sitios me trasladan un poquito a mi infancia porque por parte de mi padre pues he vivido los veranos muchos años en Galicia y bueno, allí también hay muchos hórreos de otro estilo diferente, pero bueno. Y es como que me traslada a mi infancia todo esto, ¿sabes? ¡Ey! ¡Tss, tss! Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos.
Hombre, también aparte de la curiosidad de los hórreos, debo decir que el pueblo pues tiene su encanto, tiene casitas muy coquetas que están muy bien y se nota que lo van arreglando poco a poco. Mirad, allá al fondo hay otra panera, al lado del hórreo. Y aquí tenemos la ermita, al lado de otro hórreo. Curiosa imagen. La verdad que la casa es preciosa, ¿eh? Bueno, sé que está siendo un vídeo un poquito peculiar porque no es a lo que estáis acostumbrados normalmente quizás, pero tenía ganas de venir a este pueblo porque había leído sobre él y me parece encantador, la verdad. Y encima tenerlos tan bien conservados, eso tiene mucho mérito. Porque mantener una cosa así cuesta dinero, ¿eh? Vaya casona, ¿eh? Casi parece un palacio, macho. Pues aquí tenemos dos más. Pues aquí tenemos, si no me equivoco, otra panera. Porque es enorme. Pero enorme en el sentido de que es que yo creo que es casi prácticamente cuadrada. Casi mide tanto de largo como de ancho. No, me equivocaba porque ahora la veo por este lado y tampoco es tan ancha como largo. Aquí tenemos otros tres más. Ese que acabáis de ver. Y otros dos a este lado de aquí. De hecho le llaman el Paseo de los Hórreos en asturiano. Bueño. Aquí tenemos otro más. Y un perrete que no me deja grabar. Aquí tenemos otro. Y un pozo ahí en medio, como veis. Y el perro es guapísimo, parece un perro lobo, tío. Tiene toda la pinta de un perro lobo. Mirad, fijaos, allá al fondo se ve la central térmica. ¿Veis las dos chimeneas altas con dos rayas blancas? Y a la izquierda se ve la chimenea gorda esa que tiene las centrales térmicas. Lo que no sé es si a día de hoy esta central térmica sigue funcionando. La verdad que a mí no me ha dado impresión de que esté funcionando porque si no entiendo que deberían estar echando humo esas chimeneas. Si me equivoco, por favor, dejadme un comentario. Si alguien de esta zona me puede decir, oye, pues sí, está funcionando o no, tienes razón, no está funcionando, pues un comentario y me lo aclaráis, ¿vale? Bueno, espero no haberos aburrido con este contenido que pretende ser un poco diferente a lo que suelo hacer. Lo que intento es eso, traer cosas nuevas al canal para, por yo que sé, otras personas que quieran ver cosas diferentes, ¿no? Bueno, gente, pues aquí es donde vamos a pasar la noche. Nosotros y otro autocaravana, vamos a ser dos aquí. Vamos a estar súper tranquilos con esta pradera verde delante. Supongo que esto va a estar súper silencioso de noche. El tiempo ya veis que no acompaña porque, aunque parece que es muy tarde y está anocheciendo, que va, son las 8 y pico de la tarde. Lo que pasa es que estamos en finales de julio, que tendría que hacer ahora todavía aquí sol. Pero seguro que vamos a dormir súper bien. En todo caso ya mañana os cuento cómo ha ido la cosa, ¿vale? Por si queréis venir a dormir aquí con vuestra autocaravana, que está muy cerquita de Oviedo y un sitio muy tranquilo. Ya sabéis que nosotros las grandes ciudades no las queremos. Pues este monumento lo hicieron como homenaje al hórreo asturiano. Bueno, pues deciros que hemos dormido estupendamente aquí en Bueño, súper tranquilo el lugar, ni un ruido y muy bien. Ahora antes de marchar hemos venido hasta aquí a las afueras del pueblo. Estación del hórreo. No podía ser de otra manera porque este pueblo, si hay algo que tiene, son hórreos. Aquí tienen lo que podría significar la maleta de un emigrante
Y aquí arriba, fijaros el detalle de este hórreo, los grabados que tiene. Supongo que Álvaro de Ilux Aventura ya habrá estado aquí 1000 veces, supongo, ¿eh? Pero esto le encantaría, porque es que le flipan los hórreos, le flipan estas cosas talladas en madera. Estos detallitos, incluso policromado de colores. Hola, señor. ¿Me invita usted a su hórreo? ¿Quieres un queso? Venga, ¿Calcalitero? Pues no para mí, pero que yo no soy muy quesero, la verdad. Bueno, pues el centro de interpretación está allí enfrente. Pues tienen un edificio bastante bonito que han hecho específicamente para esto, por lo que se ve. Y os preguntaréis, ¿y por qué no entráis? ¿Y por qué no entráis? Y no podemos estar siempre esperando a que abran las cosas, porque entonces no visitaríamos prácticamente nada. Bueno, pues esto ha sido todo desde el pueblecito de Bueño, aquí en Asturias. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejar un like, suscribiros, activar la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos tan chulos como este. Disfrutar cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo. Y nos vemos en próximos pueblos. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.